en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cantante que está publicando su nueva obra, Spinetango 2, donde combina sus dos grandes amores, Luis Alberto Spinetta y el tango. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Una gris melancolía, un franco estado de fracaso social que viene desde el fondo patético de la historia de nuestra patria, ha ido conformando el universo cultural y emotivo de su gente. No la ha salvado sus momentos de gloria y de glamour, que los tuvo y dilapidó con efusividad manifiesta para sacarla de ese ostracismo de derrota mal conjugada. El tango, como manifestación creativa poderosa, inscribe en sus tres alas de vuelo, es decir, su música, sus canciones, su baile, el continente de ese desenfrenado desasosiego. No por nada, el rock de los años 60 recaló también en esa línea de sentir. Basta el ejemplo de esa primigenia obra de Lito Nebbia, La Balsa, que decía de arranque: estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Y fue un éxito inusitado. Hoy, que algunos prohombres del rock cruzan veredas con la muchachada que persiste en hacer del tango su camino, atan las mismas emotividades de entonces con sones ilustres novedosos. Debo agregar, si hay algo que el tango mantiene con vitalidad, es su danza. Muestra de ello están los festivales mundiales de Buenos Aires y las innumerables peñas en los lugares más remotos del planeta. Sin embargo, extrañamente, los músicos actuales, amantes de síncopas instrumentales, la desdeñan. Hoy, en esta noche de letras y corchea, nos visita un atildado bajo barítono de pulso y señorío tanguero con el cual ahondar este temario. Buenas noches, Santiago Muñiz. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Hola, ¿qué tal Mario? ¿Qué tal Hernán? Muy buenas noches. Bueno, qué placer escucharlos atentamente, las palabras tuyas, Mario. Bueno, hoy recordábamos que hace un tiempo, para la misma fecha, habíamos estado también charlando y lo recuerdo con mucho gusto ese grato momento. Así que bueno, estar aquí con ustedes es un poco también estar como sentado
en mi casa, como estoy ahora, compartiendo la casa de ustedes. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Hiciste Spinetta 1 y ahora Spinetta 2. Escribí lo que escribí porque en particular el acercamiento del rock a la música de tango en todos estos largos tiempos ha sido continuo, pero me trajo a la reflexión social nuestra que no hemos cambiado en nada. Es decir, si el tango ha sido manifestación de nuestra sociedad y de nuestro sentir, el rock también lo ha sido, y sin embargo, en el fondo, los dos traslucen el mismo modelo de país, el mismo modelo de sentir. Y es así que la gente del tango se acercó porque les fue fácil, porque al fin y al cabo estaban hablando de lo mismo, de la misma forma, y no han creado un universo nuevo. Incluso Spinetta, para hablar de Spinetta, lo dijo, que él tenía la esperanza que Piazzolla rompiera ese esquema de desasosiego que tenía la música del tango y la música del rock. Y era su esperanza. Pero, no sé, todavía siento que no se ha dado. ¿Qué pensás vos? Bueno, tuvimos la suerte con este Spinetango 2 de poder, sabiendo y entendiendo la admiración mutua que tenía el Flaco con Astor y bueno, Piazzolla también con Spinetta, lograr tener de invitado al Pipi Piazzolla en una de las canciones de este nuevo álbum. Y de alguna manera nos dimos ese gustito de que un Piazzolla estuvo dentro compartiendo la obra de Spinetta. Sí, comparto lo que decís vos, si bien creo que tienen como el mismo ADN, ¿no? Tanto el rock como el tango, ¿no? Esa cosa de por ahí, del urbano, de lo ciudadano, de la bohemia, de la noche. Eh, Tal vez habría que buscar la explicación del por qué durante tanto tiempo hubo un corte tan grande, ¿no? en esa relación, porque si bien todo el inicio del rock, como bien nombraste vos, Alito Nevia, bueno, toda esa primer camada se alimentaba del tango, y a través del tango, ¿no? El manal o todo lo que era el blues rock, tenía que ver con una poética más tanguera que rockera prácticamente. Después se fue disolviendo y creo que ahora se está volviendo a poner en funcionamiento esa cuestión de acercamiento y esa cuestión de identidad, ¿no? Que el rockero también siente identidad con el tango. Antes, por ahí vos hablabas con el público del rock y se sentía muy alejado del tango. En el caso del tanguero es distinto porque, ponele, yo nací escuchando rock también, ¿no? Mi generación, escuchando a Charlie, a Papo, a Los Redondos, a Los Ratones Paranoicos, mucho rock nacional. Después, bueno, yo por el instrumento que ejecutaba en mis inicios como saxofonista, escuché mucho jazz, pero bueno, digamos, hablando del rock nacional y el tango, para mí fue muy natural el tema de meterme en el tango, porque yo ya lo mamaba de chico en mi casa, más allá de que nací en una era que tiene que ver con el rock. Pero, por ejemplo, de todo mi grupo de amigos, muy poca gente escuchaba tango, o por ahí yo me ponía a hablar de tango y no era algo que era un diálogo que podías tener con cualquiera. Ahora yo siento que desde el lado de todos los músicos, ya sea del género que sea, tanto del rock o del trap o del hip hop, buscan en el tango un reflejo, lo buscan, ¿viste? Buscan colores, buscan cosas, como que se quieren acercar, y bueno, como el viejo dicho, que el tango te espera, bueno, ahí está para darle una devolución a toda la gente que lo quiera.
Y es parte de lo que decías, ¿no? En una entrevista, no me acuerdo si había sido con Mirta Legrand o con quién, Piazzolla, cuando le preguntaban allá en los 80 por el rock, él decía que Spinetta y Charlie eran un poco la continuación de eso que él había iniciado, que ellos hacían tango, y el propio Charlie también lo decía, ¿no? Cuando le preguntaban qué era su musa, cómo la definía su música, él también decía que era tango, sí, con que era música de la ciudad, ¿no? Y eso entonces, tu disco es casi una conjugación perfecta de esas dos cosas, ¿no? De ese sonido por momentos de Piazzolla con esta mezcla en este caso, de Luis Alberto Spinetta. Y sí, esa fue, digamos, cuando se inicia el proyecto, la idea fue eso, ¿no? Hacer grabar un disco de tango en el cual tenga la autenticidad o su personalidad, con la esencia del Flaco, ¿no? Abordando la obra, pero trabajarlo como un disco de tango. Yo creo que esa fue la gran clave y el gran acierto, ¿no? De, no es que fue no lo versionamos, ¿viste? Como que lo hicimos renacer en el 2x4. Y, y sí, bueno, Charlie, Fito, bueno, ahí sí se nota. En el Flaco por ahí hay que laburarlo un poco más, la búsqueda dentro del tango, pero lo tiene todo el tiempo, ¿viste? Ahí hay algo, una cuestión de la infancia de él que lo marcó para toda la vida, ¿viste? El viejo de él era cantante de tango, su tío era bailarín, si el padre ensayaba en el patio de la casa con 3 violas, con acompañamiento de 3 guitarras, repertorio gardeliano. Y yo creo que eso en un Spinetta pequeño lo perfuma toda su obra. Entonces, bueno, por ahí como era más rebuscado el Flaco, nos hizo laburar bastante, pero tiene tanta energía y fluyó tan lindo todo este trabajo que bueno, que eso se ve reflejado en el disco. Eh, la traslación de la música de Spinetta y la poesía de Spinetta hacia, podemos llamar a estas canciones atangadas, porque no es tango tango, es atangadas. O sea, tienen el estilo que dan el grupo este que te ha seguido siempre, Los Artilleros, que es un grupo sólido, o sea, bien armado, ¿no? Con un sonido claro, bueno, y sobre todo tu recitado cantado, que eso se nota, por eso digo es atangado, porque ejerces un recitado tangado, incluso distante a Spinetta, porque no olvidemos que Spinetta era un barítono tenor, y vos sos un bajo barítono totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo lograste esta idea de llevar atangadamente estos poemas y estas canciones a esta experiencia? Mirá, la idea surge del productor Hernández Forcini, que está ligado al rock y al reggae, y que yo lo conocía de mi época de saxofonista. Después cuando yo me dedico al tango, a full 100% al tango, a él se le baja esa idea, y bueno, como que al cantor profesional de tango que conocía era yo, y que él sabía que yo también era amante de la obra del Flaco. Y bueno, es así que él me acerca la propuesta, y la verdad que bueno, muchas veces los desafíos, esa forma de patear el tablero es lo que te pone en movimiento, ¿viste? Porque yo necesitaba un poco también salir de ese cantor de tango que yo venía haciendo, con un repertorio clásico, acompañado de guitarras, y de repente, bueno, ponerme a trabajar con Damián Torres, que es el arreglador y bandoneonista. En todo esto me hizo crecer mucho, y bueno,
y ponerme a laburar en eso, en cómo mantener la esencia del flaco, siendo lo más auténtico posible, ¿no? Porque tampoco yo puedo imitar a nadie, porque no es la idea, y aparte, como decís vos, el flaco tiene otro registro, está en la otra punta, como que, y no sería creíble, ¿no? Entonces, bueno, así nace como que salgo un poco de ese cantor de tango tan tango y trato de meterlo en una vereda que por ahí me quedó cómodo, esa que es más, no cómoda, lo sentí más natural, esa parte más narrada, ¿viste? Más como silbado, ¿viste? Como ese tango silbado, pues llevarlo por ahí, ¿no? Como que salga como de esa manera. Estamos conversando con Santiago Muñiz y ya que hablamos tanto de Spinetango 2, de su nuevo disco que acaba de publicar, vamos a escuchar un poco de música, vamos a poner un poco de música a todas estas palabras para que la gente entienda, porque si no parece muchísima teoría tirada aquí al aire. Vamos a escuchar Fermín, tema que forma parte de Spinetango 2. Las manos de Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas. En el hospicio le dará agua, sol y pan, y una vez que guarde su nombre en el hospicio de morir y antes de callar, en la vez entera desde el mar, lo llevará hasta la mar. Saben hacer reír, girar y dar vuelta. Hoy tú te diste al sol, quieres ser real, aunque no lo creas. En el hospicio le dará agua, sol y pan, y una vez que guarde su nombre, en el hospicio le dirá, pronto has de morir, la noche izará su final de gotera, y él había que... Escuchábamos a Santiago Muñiz interpretando Fermín, tema que forma parte de su nuevo disco Spinetango 2. ¿Por qué este tema de Almendra, tema de 1969? ¿Qué te llevó a escogerlo? Mira, en este caso Fermín es el primer corte que tenemos en este nuevo disco y tiene que ver porque fue el que quedó afuera del primero De y Spinetango no 1. lo podíamos, sí, no lo podíamos superar eso, ¿viste? Fue como fue como el puntapié inicial para dar el segundo paso. Che, tenemos a Fermín, hay que hacer el Spinetango 2. O sea, no quedó en el 1, pero tenía que ver porque por ahí ya había que elegir otros temas con esas características y bueno, creo que en ese momento elegimos tema para Pototo. Y entonces este quedó afuera y dijimos no. Y bueno, y porque aparte Almendra tiene esa etapa que era más de música ciudadana, donde más se puede también, como hablábamos antes, rescatar una poesía que tiene que ver por ahí más tanguero, ¿no? Que rockero. Entonces, bueno, y Fermín tenía una historia también es muy interesante, porque es una historia de un vecino de Luis Alberto, que tenía algunos problemas de maduración. Entonces era un nene que daba vueltas todo el tiempo, como que jugaba, era muy feliz y que bueno,
Y Luis le compone esa canción y bueno, nos pareció que tenía todos los condimentos para ser parte del primer corte de este segundo álbum. Es un tema triste y duro, ¿no? Porque no es un tema de regalo como para que se sienta la gente a bailar. Una de las cosas que he notado, vos viste que yo a lo último cuando dije que por ahora lo único que nos está salvando en el tango es la danza. Si vas por el mundo, hay una peña de danza, de baile, de tango en uno u otro lugar, Sí, milonga por todo el mundo. hay milonga por todo. Y el Festival de Buenos Aires es un éxito porque es un festival mundial. No tenemos, por ejemplo, es una cosa con el festival, el acercamiento de orquestas mundiales de tango o cantantes mundiales de tango que accedan al festival. No ha venido gente de eso. Pero la danza lo ha salvado, ¿no? Y todo mismo en el rock, hubo una época de un rock primario donde se bailaba. Y luego, desde Spinetta, Charlie, Lito y todo, se dejó de bailar. No se bailó más. Es gente que va y escucha. O sea, el único elemento que nos une de Argentina con el mundo es el abrazo de la danza. Porque fuera de eso no nos escucha nadie. O sea, si vos salís fuera de la frontera, no lográs saber nada de nuestra música, ni siquiera del tango, ¿no? Pero la danza sí, porque le enseñamos a abrazarnos, a tener contacto. Y de eso hay una inventiva melódica en el baile gigante, pero no sucede lo mismo en el canto y no sucede lo mismo en la parte armónica. Tanto estoy hablando en el tango como en el rock, ¿no? Se han ido metiendo en lo instrumental cada vez alocadamente y odian a la danza y odian a los cantantes, por ejemplo, ¿no? No tanto el rock, pero sí el jazz y el tango. Sí, comparto lo que decís vos. En el tema de la danza ha salvado el tango porque tiene reconocimiento de todo el mundo y atrás de eso, bueno, vamos nosotros también levantando la misma bandera, por supuesto. Y es muy loco, ¿no? Porque sí, afuera el reconocimiento es mayor aún. Bueno, Piazzolla lo mismo, hay mucho reconocimiento en la obra de Astor, y por ahí acá no tanto. Pero bueno, es un poco una cuestión, creo que sociocultural, ¿no? De por ahí acá no darle, tal vez, no sé, tendrá que ver por una cuestión comercial, de que estando acá por ahí la cabeza te la llevan para otro lado y por ahí cuando te vas afuera extrañás el ADN, ¿viste? Qué sé yo, me pasó mucho de hablar con gente que, mismo con Spinetango, que no estaba, que ponele, nunca había escuchado tango, por ejemplo, y a través de Spinetango se mete en el tango y a través de eso se empieza a meter en el mundo del tango. Y me pasó con mucha gente que vive afuera, que me decían, yo jamás en mi vida pensé que iba a escuchar tango. Y bueno, y como que se vuelven adictos, ¿viste? Una vez que los atrapa el tango, chao. Y bueno, y creo que eso es algo de lo más lindo que nos pasa con Spinetango, tener la posibilidad de ser un canal para mucha gente que nunca escuchó tango, poder brindarle eso, ¿no? De que tal vez sea algo que sume al género, más allá de que tenga la poesía de un artista que no sea, que no venga del tango, pero bueno, que a través de esto nosotros podamos abrir la puerta a mucha gente a que conozca este género, que escuche una orquesta en vivo, o que no sé, un sonido de un bandoneón, que lo conmueva, que por ahí antes no le prestaban atención. Y bueno, nos pasa eso también con muchos chicos, ¿no? Y por ahí terminamos el show y nos vienen a saludar y
nos reconocen esto, ¿no? Y bueno, eso como uno que es soldado del tango, que ama el género, que da la vida entera por eso, bueno, es algo realmente muy lindo. ¿Y al revés ocurre? Gente que empieza a descubrir a Spinetta porque estaba escuchando el tango. Digo, Luis Alberto falleció hace ya unos cuantos años, o sea, no es un artista que esté girando ni que esté, si bien es una de las glorias del rock argentino, las nuevas generaciones, por ahí le preguntás quién es Luis Alberto Spinetta y no tienen ni idea. Mirá, vos sabés que me ha llamado la atención de que muchos chicos están tomando a Spinetta, cosa que antes por ahí era más Charlie. Por ahí para la época que yo era más chico, viste, como que tenía más influencia Charlie en el común denominador de los pibes que se estaban formando en el rock. Y ahora estoy viendo que Spinetta está pasando a ser como esa cosa mística. Y entonces por ahí muchos chicos que se inician en el rock lo buscan a Spinetta y como lectura, ¿viste? Bueno, si quiero arrancar a tener una banda de rock o a tocar la viola o qué sé yo, bueno, tengo que escuchar Flaco, lo toman de esa manera. Y bueno, y a través de esa manera también llegan a nosotros. Se da más gente que viene a través de Spinetta y que llega a nosotros con el tango, que por ahí gente que viene a escuchar tango y que se mete más en la obra del Flaco. Sí, conocen Muchacho Ojo de Papel, Sigue Viviendo Sin Tu Amor, ¿no? Que son temas clásicos que ya van más allá del tango o de Spinetta, ¿no? Pero generalmente lo más lindo es eso, ¿no? Los chicos que se terminan enganchando con el tango a través del Flaco. Estamos conversando con Santiago Muñiz, charlando un poco sobre su nuevo disco Spinetango 2. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad y le revistas en la tempestad. Mi cuerpo se cae y solo vi una cruz al amanecer. Entonces rezó, morí sin morir y mi apenacia de dolor y lo dejé todo por esta soledad y se
de noche y ahora estoy aquí. Hice el sacrificio y abracé la cruz al amanecer. Escuchábamos a Santiago Muñiz interpretando Rezo por Vos, tema que juntó justamente a las dos grandes glorias del rock nacional, a Charly García y a Luis Alberto Spinetta, y tema que forma parte de Spinetango 2. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste este tema que finalmente salió publicado en un disco de Charly, ¿no? Sí, bueno, Rezo por Vos, bueno, me parece un temón tremendo. La historia tiene una historia muy atrapante porque nace de un proyecto trunco que quedó en la nada. Bueno, no quedó en la nada, quedó este solo tema de lo que iba a ser un disco en conjunto entre Charly y Spinetta. Y me parece un tema que yo siempre que lo escuché, no sé por qué se me iba como para el lado de Pugliese, ¿viste? Un tema como que le sentía como una fuerza, ¿viste? Como un empuje, como esa cosa. Bueno, como yo, como amante del tango, todo lo llevo para el tango, ¿viste? Entonces, todo lo que voy escuchando me lo imagino cómo sería tango, o bueno, tengo como esa búsqueda, ¿no? Natural. Y bueno, este Rezo por Vos me parecía que podía ser un retangazo con mucha fuerza, llevando ese sonido de Pugliese, y bueno, todo eso se lo transmitía a Damián Torres, y él hizo su trabajo espléndido como siempre, un arreglador excepcional de mucho profesionalismo y muy fino. Pero bueno, vino por ahí como para tener un tema fuerte y bueno, y aparte porque es un clásico del rock nacional. Tanto en la poesía del tango como en la poética del rock, hay poetas determinados que han quedado en el común de la gente con sus formas. En el tango no es lo mismo hablar de Discépolo que hablar de Cátulo Castillo o de Homero. O sea, están en diferentes fuentes emotivas. Uno lo reconoce como gusto, pero emotivamente lo siente diferente. Discépolo es un diferente, por ejemplo, ¿no? No gusta sola, es como emotivamente pertenece a un plano. Lo mismo pasa acá en el rock. Nosotros tenemos desde Miguel Abuelo, ¿no? Para hablar de las leyendas, ¿no? A Charly o a Fito o a Nevia o en este caso a Spinetta. ¿Por qué Spinetta ha quedado a través de su poesía en un lugar poético diferente a los demás? Totalmente diferenciado. ¿A qué se ha debido? Mirando su trabajo, digo, ¿no? Y es un artista diferente, con otra visión de las cosas. Yo creo que él tenía una cuestión de búsqueda, un tipo con una luz y una calidez diferente, ¿no? Porque más allá de la oscuridad del rock, el mensaje de él fue siempre diferente al que para mí había en las otras letras, ¿no? Digamos, de los rockeros de esa generación. Y creo que a través del tiempo, las letras de Spinetta tuvieron más, se hicieron más fácticas, más reales, como que el tipo tiene un mensaje que trasciende en el tiempo. Y esas canciones, bueno, son reconocidas por ese motivo, ¿no? Porque por ahí hay canciones o discos que los escuchaste y después quedan y que no, después los volvés a escuchar y no te dicen nada.
Spinetta es un artista que vos lo escuchás y te transmite siempre como una cuestión, es lo que me pasa a mí, ¿no? Como de una calidez, como de luz, es otra cosa, ¿viste? Te genera un estado diferente. Es algo que a mí me lo transmite él nada más eso. El, Y y, porque lo que llama la atención, o sea, uno lo ve a Spinetta como un poeta y aparte con sus diferentes variantes de música, ¿no? Porque cada una de sus bandas, Pescado Rabioso, Almendra, y las diferentes otras que armó en sus etapas solistas, tienen una conjugación de estilos muy grande. Pero la que pareciera acercarse más al tango, en todo lo que es su estilo por momentos más urbano, pareciera ser Manal. claro, y sí, sí, Manal, las letras son tangos. Es el barrio, es el empedrado, es el hollín, eh, es muy interesante. Manal es tango, tal cual, coincido con vos. Pero es una de las bandas que que ha quedado como olvidada en eso. Sí, porque la música también tiene esas cosas, ¿no? Va todo tan rápido y tienen que suceder tantas cosas y están todo el tiempo como metiéndote cosas que qué sé yo, por ahí no te dan tiempo a detenerte en esa búsqueda de decir, mirá, mirá lo que es esta banda. Pero bueno, ahora a través creo que del Eternauta, ¿no? De la serie esta que tenían como en varios episodios de la serie música de Manal y tuvo una repercusión muy grande. Esta serie ahora como que hubo una levantada tremenda de mucha gente que lo está descubriendo, ¿viste? Y dice, mirá qué banda, claro, bueno, Manal. Ahora, en el disco decidiste incluir varios invitados, ¿sí? Con los que hiciste, bueno, dúos, hay veces cantando y otras con música. El caso de Daniel Melingo, Lito Nevia, Mimi Moura, el Pipi Piazzolla, entre otros. Eh, Desde lo artístico, ¿qué es lo que buscaste con esta conjugación de músicos que vienen del rock en general? En el caso de Pipi Piazzolla viene más del jazz, ¿no? Bueno, primero eso, que los invitados vengan del rock, me pareció, fue la primera búsqueda, digamos. Dentro después de las elecciones, en el caso de Lito Nevia, que fue el primero que fuimos a invitar, tiene que ver por, bueno, su cuestión de, por llamarlo de alguna forma, padre del rock nacional. Sabíamos que, bueno, la admiración del flaco por Lito, la conexión que había entre ellos dos, lo que representa Lito para el rock nacional. Y bueno, él dijo que sí automáticamente, se sumó, se enganchó con la propuesta y ahí eso nos simplificó después todo lo que venía, lo que venía después. Eh, con Melingo, bueno, un artista diferente, que si bien está dentro del tango, tiene como otra postura y, y le iba a dar la dinámica que por ello no le podía dar y el contraste que yo que por ahí podría ser un gran valor agregado para sumarle al disco, ¿no? Como para esas cuestiones de colores, esas cuestiones de intensidad, bueno, de interpretaciones tan diferentes. Y bueno, estuvo también en los dos volúmenes, en el primero, y quedó una relación muy linda y aceptó ahora en en esta segunda invitación. En el caso de Mimi Maura, bueno, tiene una voz muy dulce, bueno, ella es caribeña, es de Puerto Rico, cantante de boleros, y bueno, tiene esa cuestión también del bolero y del tango, viste, que están ahí, son medio como primo hermanos, así que como voz femenina
En el primer álbum interpretó Durazno Sangrando y la verdad que cuando hicimos este segundo disco y pensamos en una voz femenina, dijimos, vamos a ofrecérselo a Mimi, que ya sabemos que cumple con todo lo que necesitamos, ¿no? Con esa voz que también tiene un reconocimiento especial, dulzura, y bueno, y aparte una artista que personalmente a mí me gusta mucho como interpreta. Y el caso de Pipi, bueno, que se fue dando cuando hicimos, hay 2 canciones que son en formato octeto electrónico, o sea, son 12 canciones el álbum, hay 2 que son en formato octeto electrónico con batería, bajo eléctrico y sintetizadores. Y bueno, cuando se nos ocurrió esa idea de darle como para también, bueno, buscarle otro, como que al disco también sumarle desde varios lados, ¿no? Desde los invitados por un lado, desde el sonido, desde que también haya algo que tenga que ver con esa formación de Piazzolla de la década del 70, ¿no? De formato octeto electrónico y bueno, Pipi teníamos el contacto de él porque un baterista que trabajaba grabamos 2 temas nosotros en formato octeto. El primero lo graba un baterista Misael Ilial, y a través de Misael Ilial vino Pipi Piazzolla. Y bueno, que haya un Piazzolla es algo hermoso. Para mí es un orgullo porque yo soy fana de Astor, vivo en Mar del Plata, en la ciudad de Astor, acá se respira Piazzolla. Debe ser una ciudad una de las pocas ciudades que lo quiere tanto Astor. Digo pocas ciudades porque acá lo aman a Piazzolla, es increíble. Yo viniendo de Buenos Aires, todo el ámbito del tango, todos los conservatorios, cómo lo tienen presente y cómo todos los bandoneonistas tienen en su repertorio mucho Piazzolla. Y bueno, como que nada, también mi viejo era muy amigo de Agri, violinista de Piazzolla, y bueno, y como que siempre sentí un cariño una atracción muy especial por Astor, y que bueno, que Pipi haya estado en el disco fue algo muy lindo. Estuvo Marcelo Torres como bajista, también de varias formaciones de Spinetta. Así que bueno, dentro de esa búsqueda de sonido de Piazzolla de la década del 70 con un octeto electrónico, quedó estos temas, ¿no? Que es Tonta Luz y Cantante de Puentes Amarillos. Bueno, no es ninguna de esas 2, pero vamos a escuchar una tercera que decidiste escoger para esta noche de Letras y Corcheas, otro tema también de Luis Alberto Spinetta, La miel en tu ventana. No deja de tentarme en las mañanas la miel que deja el sol en tu ventana. El sol no sabe dónde va, el sol no dice yo te amo. No deja de tentarme en las mañanas tanta luz. De tentarme en las mañanas la miel que deja el sol en tu ventana. El sol no sabe dónde va, el sol no dice yo te amo. No deja de tentarme en tu ventana tanta luz.
Escuchamos a Santiago Muniz interpretando La miel en tu ventana, Terma, de Luis Alberto Spinetta, que forma parte de Spinetango 2. Este tema es medio raro, porque es un tema de la década del 70, 1970, pero que él graba por primera vez en el Unplugged de MTV en 1997 con Los Socios del Desierto. Con lo cual hay una brecha entre su idea compositiva y la interpretación luego con una banda mucho más moderna del 97. ¿Cómo se integra eso en la versión tanguera de tu disco? Mirá, es un tema que me quedó muy, muy silbado cuando lo escuché. Mm, Como que se metió solito. Y sí, porque tiene esa historia que es muy loca, que era un tema que eh, lo había escrito hace muchísimos años y después de muchos años lo saca a la luz con ese discazo en vivo. Eh, y sí, me pasó eso, me pasó de escucharlo y que se me quedó, se me pegó, y lo silbaba, y lo silbaba, y lo silbaba, y lo silbaba, y de repente se hizo tango. Y cuando lo hablo con Damián Torres y me manda la maqueta, dije, bueno, con este abrimos el disco, porque era como que sintetizaba un poco el panorama de lo que iba a venir después. Así que tiene un valor muy importante la miel en tu ventana. Eh, Hemos tocado mucho de Spinetta. Pero yo una de las cosas que he notado en él, o sea, cómo se fabrican los héroes, cómo se arman los héroes en una sociedad, es algo que nadie conoce. ¿Por qué a fulano le tocan los laureles y a Mengano no le toca ninguno? Es algo misterioso en la sociedad. Quizás en Spinetta el tipo de poesía, ¿no? Es de poesía más bien de vanguardia. Por ejemplo, en la poesía de vanguardia está César Vallejos. Él era amante de César Vallejos, ¿no? Gustaba de la poesía esa. Y dentro de esa línea, Vallejos ya quedó en la historia de la poesía. No es el gran poeta, pero es el poeta, ¿no? Y Spinetta tiene algo de eso también, que por ejemplo, en el caso de Discépolo, como dijimos, ahonda lo personal y lo barrial, que es lo que hace, por ejemplo, Discépolo, el café, el yo interno ante la mujer, ante la sociedad y todo. Spinetta cursa los mismos valores, que no lo hace Charlie, que no lo hace tampoco Fito, que hacen una poesía más amplia, una poesía más descriptiva de fenómenos, como lo podría ser Homero Mansi o como lo podía ser Cátulo Castillo, que miran fenómenos y le agregan una poesía quizás rica, muy rica, ¿no? Pienso yo. Y sin embargo, Spinetta, ahondando en lo pequeño y en lo barrial, describe el universo que parece que es propio del sentimiento de la gente, digo de Buenos Aires, porque estamos hablando de Buenos Aires. ¿Hay algo de eso que te atrapa a vos? Sí, tal cual. Eso, lo que acabas de escribir vos es lo que yo siento, lo que veo de la, de la letra del flaco, esa cosa ciudadana, esa cosa de estar viendo, no sé, estar arriba de un bondi, o de estar en una plaza en Buenos Aires que pegue el sol o salir de un subte y esté lloviendo, esas sensaciones, ¿viste? Como esa melancolía que por ahí no te la transmiten los otros artistas y que sí me la transmite, por ejemplo, el tango. Y también me lo transmite Spinetta. Entonces ahí hay como una conjunción, ¿no? Yo siento que el flaco es creíble en el tango. Su poesía es creíble en el tango. El, Eh, si no, lo, lo que, lo que es extraño, ¿no? Por ahí de la poesía de Spinetta y el tango, es que en general el tango son más historias, ¿no?
historias contadas, historias narradas de personas, de hechos, de cuestiones sociales. Y como que la poesía de Spinetta es más surrealista. Por eso es difícil ver, entender cómo se Claro. conjugan esos dos Sí, lugares, sí, sí, sí. ¿no? Y pues, en el medio está Ferrer, ponele. Bueno, se podría parecer un poco más a la parte de Ferrer, ¿no? Porque el resto, la historia del tango tradicional, como que le va un poco Sí, sí. para algunas canciones de Spinetta sí, pero para el género general de Spinetta como que que iría medio raro, ¿no? En lo que es la tradición letrística del tango. Claro, sí, 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 tal cual, pero por eso es muy extraño que así todo sea como creíble. Cuando la llevas al tango, tiene un sentido por más de que, cuando yo te dije Ferrer, porque viste, el flaco también habla de duendes, de gnomos, de cuestiones que tienen que ver con eso que nombraste vos, ¿no? De surrealista, que lo tenía Horacio Ferrer también, y, y bueno, y por ahí tal vez es lo que genera, ¿no? Más que lo que se puede interpretar de la letra. Eh, yo como te decía recién, con la poesía de Vallejo, Vallejo es un poeta de vanguardia y está dentro de las líneas del surrealismo. Por ejemplo, decir, quiero escribir, pero me sale espuma. Puedo decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no llegue a suma, no hay pirámide escrita sin cogollo. Y eso lo dice Vallejos. Y eso está cerca de lo que dice Spinetta. Spinetta era un enamorado de Vallejos, porque son poesías que trasuntan lo onírico por encima de la realidad palpable, ¿no? Por eso viene el surrealismo, ¿no? Lo onírico sobre la realidad. Uno ve la realidad, no la piensa, la sueña. Y eso es lo que va a surgir en muchos de los temas de Spinetta. No digo musicalmente, yo pienso que musicalmente Charlie era muy superior y Fito era mucho más superior que Spinetta. Sin embargo, Spinetta ha quedado, hoy ya es Spinetta, es alguien en nuestra sociedad eh, que, que nos aúna, que nos acerca entre sí, ¿no? ¿Cuál es tu Sí, opinión? sí, sí, tal cual. Tiene esa cuestión, Spinetta. También la personalidad de él siempre fue para otro lado de que donde iban, viste, él fue contra, no te digo contra la corriente, pero contra donde iban todos. Charlie iba para un lado, Fito para un lado, el flaco tenía por un lado esa cuestión de Tano, cabeza dura, de, viste, no repetir fórmulas, de evolucionar desde un lugar personal y tener una búsqueda diferente, sin ganar un mango, siendo un artista que el reconocimiento creo que es como un goteo, ¿viste? El tipo va a estar, va a estar, va a estar, va a estar y va a estar siempre el flaco. Por ahí no es un artista que te va a vender como vendió Charlie o Fito, pero es un artista de culto, sin lugar a dudas, con mucha profundidad y diferente en todo esto por lo que estamos hablando. Sí, aparte siempre era el anti-rockstar, ¿no? Porque bajo perfil, se alejó de los escándalos, de una vida familiar, ¿no? Era todo lo contrario a lo que unió a Charlie, por ejemplo, ¿no? Claro, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Sí, eso, bueno, llama la atención, ¿no? Porque, bueno, no, uno piensa que un artista de rock tiene que tener determinados patrones y el tipo viene y te habla de luz y con los dos hijos, con la guitarra y te hace una canción tremenda y te empieza a hablar de tango y te empieza a hablar de jazz y un tipo con una formación, una búsqueda increíble, ¿no? Todo el tiempo, la máquina, Santiago hermosa. Muniz, Santiago Muniz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Letras y Corcheas. Un placer enorme haber compartido
esta noche contigo y haber disfrutado tanto como lo hemos hecho de escuchar Espinetango 2, que se lo recomendamos a toda la gente que lo escuche, está en todas las plataformas, pueden disfrutarlo tanto como lo hemos hecho nosotros y como hemos compartido al menos estos 3 adelantos en el programa. Así que bueno, muchísimas gracias y mucho éxito con el disco. Bueno, muchísimas gracias Hernán, muchísimas gracias Mario, para mí es un placer enorme charlar con ustedes. Me hace muy bien escuchar, bueno, las devoluciones de Mario, que tiene una visión muy acertada y bueno, y muy linda. Así que bueno, un agradecido de estar invitado por ustedes y bueno, será hasta siempre. Bueno, muchas gracias, Santiago. Espero que si pasaron 2 años ricos en tu vida, los próximos 2 años sean tan o más ricos todavía. Un abrazo, querido. Muchas gracias, un abrazo fuerte para los dos. Nos vemos pronto. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.